Hola queridos espectadores, una noticia inesperada llegó a los oídos de Tieu-nu y la madre de Truong Truong está con la abuela amable, pero cuando llegaron a buscarlo recibieron la noticia de que Truong había ido al hospital a cuidar a la abuela. ¿Está Truong en peligro o es solo un malentendido? ¿Dónde lo encontrarán y qué les espera por delante? Sigan viendo para descubrir los secretos no revelados y las sorpresas que los mantendrán pegados a la pantalla. Tieu-nu y la madre de Truong entraron al hospital sus ojos llenos de preocupación mientras buscaban por todas partes. Ambas habían recibido información de que Truong estaba cuidando a la abuela aquí. Pero cuando entraron a la habitación, todo no era como lo habían imaginado. La habitación del hospital estaba bastante tranquila. Solo se escuchaba el suave sonido de las máquinas y el ambiente frío. La madre de Truong miraba alrededor intentando reconocer a las personas cercanas. Antes de que pudiera decir algo, Tieu-nu de repente se dio cuenta de una figura familiar sentada en la esquina de la habitación. Era la abuela que Truong había cuidado durante todo este tiempo. La abuela cuyo rostro mostraba las huellas de los años de arduo trabajo, los vio y sonrió. Pero en sus ojos había algo vago, algo que no era claro. La madre de Truong se acercó confundida y preguntó: «Abuela, ¿ha visto a Truong? ¿Dónde está mi hijo?» La abuela miró hacia arriba, su mirada suave pero algo cansada. «Truong ha ido a trabajar un momento. Yo estoy aquí sola. Han venido a visitarme». Tieu-nu sintió una sensación de inquietud en su corazón, pero trató de mantener la calma. La madre de Truong, por su parte, observó a la abuela con atención, como si quisiera descubrir algo. «¿Puede ayudarme a encontrar a Truong? Estoy muy preocupada por él». La abuela respiró hondo y luego dijo suavemente: «Él es un niño especial. ¿Lo sabe su madre?» La madre de Truong se sorprendió. «¿Especial? ¿Qué quiere decir?» La abuela se detuvo un momento y luego continuó. «Truong no es la persona que ustedes piensan. Él tiene un pasado muy diferente de lo que ustedes conocen. Truong no solo es un hijo devoto, sino que también ha pasado por muchos desafíos, cosas que no cualquiera podría entender». La madre de Truong escuchaba con el corazón confundido, incapaz de creer lo que oía. La abuela comenzó a contar historias del pasado de Truong que la madre nunca había conocido. Recuerdos de un Truong que había pasado grandes pérdidas en su vida y cómo había superado esos sufrimientos para convertirse en la persona que es hoy. La madre de Truong se sentía abrumada. Lo que había pensado sobre su hijo era completamente diferente de la verdad. ¿Es Truong realmente la persona que ella siempre amó y confió? ¿Es su relación realmente sana o hay secretos ocultos? La historia de la abuela no solo confundió a Tieu-nu y la madre de Truong, sino que también planteó una gran pregunta sobre la relación entre Truong y la abuela. ¿Es ella realmente la persona bondadosa que pensaban, o tiene un pasado lleno de secretos que nunca habían imaginado? Tieu-nu miró a la abuela con una mirada llena de sospecha, pero también no pudo evitar sentir la empatía que la abuela mostraba por Truong. Lo que la abuela compartió hizo que ella reflexionara sobre la relación entre Truong y la abuela. Esta relación podría llevarlos a situaciones inesperadas que quizás Truong nunca habría anticipado. Todas estas preguntas y secretos aún no tienen respuesta. Tieu-nu y la madre de Truong se quedaron quietas, sintiendo cómo la preocupación crecía en sus corazones. La historia del pasado de Truong apenas comenzaba a revelarse, y lo que les esperaba por delante serían situaciones complicadas y llenas de sorpresas. Tieu-nu y la madre de Truong salieron de la consulta médica con el corazón lleno de preocupación, pero sin obtener nueva información. El médico y el personal sanitario les dijeron que no había ningún rastro de Truong en el hospital. Todas las habitaciones habían sido revisadas, pero nadie lo había visto. La madre de Truong se sentía desesperada, como si todos sus esfuerzos no hubieran dado ningún resultado.
Tieu-nu miró a su madre con sus ojos llenos de determinación. «No podemos rendirnos, mamá. Tenemos que encontrar a Truong por nosotras mismas», dijo Tieu-nu con firmeza. La madre de Truong asintió con la cabeza, aunque su corazón estaba lleno de confusión. Las dos no tenían más opción que buscar por su cuenta. Caminaron por el pasillo del hospital revisando cada habitación. Cada vez que se detenían frente a una puerta, sentían que el miedo se apoderaba de ellas, temiendo que nunca encontrarían a Truong, pero no podían detenerse. La puerta de la tercera habitación se abrió lentamente. Tieu-nu y la madre de Truong entraron y una escena inesperada las hizo quedarse petrificadas. Dentro de la habitación había un hombre de mediana edad, con el rostro lleno de tristeza y preocupación. Estaba sentado en la cama abrazándose el estómago y sus ojos mostraban claramente el agotamiento. Tieu-nu se acercó, pero el hombre levantó la vista y las miró con una mirada inusual. Sus ojos parecían haber visto muchas cosas que nadie más en el hospital podría imaginar. «¡Truong!», dijo el hombre en voz baja con un tono débil. La madre de Truong y Tieu-nu se sobresaltaron. «¿Conoces a Truong?», preguntó rápidamente la madre de Truong con la esperanza de recibir una respuesta de este hombre. Él asintió con la cabeza, luego respiró profundamente antes de seguir hablando. «Truong está en peligro. Él ya no está a salvo. No sé todo lo que está pasando, pero he visto cosas que no todos pueden ver. Él está en alguna parte de este hospital, pero no todos quieren que lo encontremos». La madre de Truong sintió que su corazón se detenía. «¿Peligro? ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está? ¿Está bien?» El hombre miró alrededor de la habitación como si verificara si alguien los escuchaba. Luego susurró: «Truong está siendo vigilado. Hay personas en este hospital que no son quienes dicen ser. No son solo médicos o enfermeras. Ellos están manteniendo a Truong en otro lugar. Un lugar al que no se puede acceder fácilmente». Tieu-nu sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Dónde está? ¿Qué tenemos que hacer para salvar a Truong?». El hombre miró a Tieu-nu, sus ojos llenos de advertencia. «No pueden ir a buscarlo sin preparación. Esas personas son muy peligrosas. No son personas comunes. Pero si realmente quieren salvar a Truong, tienen que actuar rápido. No esperen hasta que sea demasiado tarde». La madre de Truong miró preocupada a Tieu-nu. Luego volvió a mirar al hombre. «Gracias, pero no tenemos mucho tiempo. Truong está en peligro. ¿Qué tenemos que hacer para salvarlo ahora mismo?». El hombre respiró profundamente y luego dijo lentamente: «Hay una entrada secreta en la parte trasera del hospital, un lugar donde no pueden ser seguidas. Si van por allí, tal vez encuentren a Truong. Pero les advierto, no todos quieren que tengan éxito. Tienen que tener mucho cuidado». Tieu-nu y la madre de Truong se miraron. La preocupación aumentaba en sus corazones, pero ya no había más opciones. Decidieron seguir las indicaciones del hombre. Sin decir nada más, salieron rápidamente de la habitación y siguieron sus instrucciones. Sus corazones estaban agitados, el miedo aumentaba mientras recorrían el pasillo, abriendo una puerta tras otra, buscando cualquier rastro de Truong. Cada paso era como una batalla contra el miedo y la ansiedad, pero no podían detenerse. Finalmente llegaron a una zona tranquila en la parte trasera del hospital. Ambas se detuvieron frente a una pequeña puerta algo vieja sin cartel, que parecía ignorada por todos. Tieu-nu asintió suavemente a su madre y luego abrió la puerta con cuidado. Dentro había un pasillo oscuro con luces tenues iluminando el camino. La madre de Truong apretó la mano de Tieu-nu, ambas sentían la tensión en el aire. Avanzaron paso a paso como si una corriente fría las rodeara. Lograrán salvar a Truong antes de que sea demasiado tarde.
Todo dependerá de sus próximos pasos en este oscuro y misterioso pasillo. Después de una larga y agotadora búsqueda, Tieu-nu y la madre de Truong finalmente se encontraron frente a una puerta diferente donde esperaban encontrar a Truong. Cada uno de sus pasos resonaba en el pasillo oscuro, y ambos sentían una mezcla de emociones, esperanza y miedo. La madre de Truong extendió la mano y tomó el pomo de la puerta. La puerta no estaba cerrada, y cuando la abrió una sensación de frío intenso la invadió desde el interior. La habitación estaba vacía, no había nadie allí. Solo había una cama vacía con las sábanas perfectamente dobladas, como si nunca nadie se hubiera acostado allí. Truong, la persona que habían estado buscando toda la tarde, no estaba aquí. La madre de Truong se quedó paralizada, una ola de aturdimiento la invadió. Rápidamente entró en la habitación mirando alrededor una vez más, como si esperara encontrar alguna pista de que su hijo había estado allí. Pero no. Solo había silencio, un silencio aterrador. Sus manos temblaban mientras intentaba encontrar algo que pudiera explicar la desaparición de Truong. Tieu-nu estaba afuera mirando fijamente. Podía sentir el dolor y la confusión en los ojos de la madre de Truong. «Mamá Truong ya no está aquí», dijo suavemente, su voz llena de decepción y preocupación. La madre de Truong se giró, sus ojos enrojecidos por la tensión y la ira. «Esto no puede ser. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Truong no está en esta habitación? ¿Por qué nos están engañando?» Tieu-nu mordió su labio sintiendo una ola de confusión. Parece que nos han llevado a una trampa. Pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Por qué juegan con nosotros de esta manera? ¿Quién quiere que busquemos a Truong sin dejarnos verlo? La madre de Truong respiró profundamente tratando de recuperar la calma. Seguramente hay alguien que quiere hacernos perder el control y lo han logrado. Pero no podemos detenernos. Truong puede estar en peligro y tenemos que averiguar quién está detrás de todo esto. Ambas, llenas de confusión, decidieron seguir buscando. Pero justo cuando se dieron la vuelta para salir de la habitación, de repente un extraño sonido se oyó. Pasos ligeros en el suelo. Parecía que alguien las estaba observando. Tieu-nu y la madre de Truong se giraron inmediatamente. La puerta de la habitación se cerró lentamente, creando una sensación de claustrofobia en el aire. Una figura pasó rápidamente por el pasillo frente a ellas, luego desapareció en la oscuridad. Nadie dijo una palabra, solo la sensación de peso se extendió por el ambiente. La madre de Truong apretó la mano de Tieu-nu. «No podemos seguir así. Alguien nos está vigilando en secreto». Tieu-nu sintió su corazón latir con fuerza. Seguro que alguien quiere ponernos en una situación peligrosa. Tal vez no solo quieren a Truong, sino también a nosotras. Ambas decidieron actuar de inmediato. Caminaron rápidamente por el pasillo, observando cuidadosamente a su alrededor. Todo el hospital parecía sumido en un silencio total, solo se oían los pasos de ellas resonando en el amplio espacio. Cada paso era como una lucha contra el miedo y la ansiedad. ¿Acaso estaban caminando hacia una trampa mortal de la que no podrían escapar? Cuando pasaron por una esquina, una puerta se abrió de repente y un hombre salió de la oscuridad. No dijo una palabra, pero su mirada fría y severa hizo que Tieu-nu y la madre de Truong se sintieran atrapadas en una jaula. El hombre señaló hacia otra habitación donde una luz tenue brillaba por la rendija de la puerta. «Si quieren encontrar a Truong, deben seguirme», dijo con una voz impasible. «Pero tengan cuidado. No confíen en nadie aquí». La madre de Truong y Tieu-nu se miraron. Una chispa de duda brilló en sus ojos. Pero no había otra opción. Debían seguir a este hombre aunque sabían que probablemente estaban entrando en un peligro aún mayor. «Ya no tenemos tiempo», dijo la madre de Truong con voz decidida. «Guíenos». El hombre no dijo nada más, solo caminó rápidamente hacia la habitación que había señalado.
Tieu-nu y la madre de Truong no tuvieron más opción que seguirlo. Este hospital parecía estar lleno de secretos oscuros y ahora debían enfrentarse a los peligros inesperados que acechaban en cada rincón. ¿Podrán descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? ¿O quedarán atrapadas en un torbellino del que no podrán escapar? La respuesta aún permanece en la oscuridad de este hospital lleno de conspiraciones. Mientras Tieu-nu y la madre de Truong continuaban buscando en cada rincón del hospital, una sensación de inquietud aumentaba dentro de ellas. Habían estado buscando durante mucho tiempo sin encontrar ningún rastro de Truong. Cuando sentían que toda esperanza estaba a punto de desvanecerse, Tieu-nu y la madre de Truong descubrieron accidentalmente un pequeño cuaderno sobre la mesa en una esquina de una habitación vacía del hospital. El cuaderno no se parecía a nada que hubieran visto antes en el hospital. El exterior estaba envejecido, la tapa de cuero había perdido su color, pero aún mantenía su forma original. Tieu-nu pasó la mano sobre la tapa sintiendo que guardaba secretos aún no revelados. La madre de Truong se sentó en la silla, sus ojos fijos en el cuaderno. «Mamá, esto, ¿lo escribió Truong?», preguntó Tieu-nu con un tono algo incierto. La madre de Truong asintió, sus ojos más pensativos que nunca. Abrió el cuaderno y comenzó a leer las palabras escritas a mano. Las frases contenían una parte de la memoria de su hijo que nunca había conocido. El cuaderno comenzaba con notas sencillas describiendo los días que Truong había pasado viviendo con la abuela. Al principio Truong solo mencionaba el trabajo de cuidar a la abuela y la vida monótona que llevaba, pero poco a poco comenzaron a aparecer detalles extraños. Truong escribía sobre la incomodidad que sentía cada vez que la abuela hablaba de su pasado. Hubo noches en las que la abuela incluso contó historias aterradoras, recuerdos que siempre trataba de ocultar, personas que no quería que Truong conociera. «Mamá, ella no es como lo que pensaba». Una de las frases en el cuaderno hizo que la madre de Truong se detuviera. Truong había escrito algo que ella no podía entender. «No sé por qué la abuela siempre evita las preguntas sobre su pasado. Siento que me están observando y no todos los que están aquí son realmente de fiar». La madre de Truong miró el cuaderno, una sensación extraña y temerosa llenó su corazón. ¿Qué pensaba Truong de la abuela? ¿Por qué sentía eso?, se preguntó, su mano temblando por la preocupación. Tieu-nu siguió leyendo, y lo que encontraron hizo que la situación fuera aún más complicada. Truong había comenzado a escribir sobre un evento específico, un evento que parecía que nadie en la familia conocía. Una noche, Truong escribió que la abuela lo había llevado a una habitación secreta dentro de la casa. Esa habitación contenía objetos antiguos, fotos borrosas de personas que Truong nunca había conocido. Aunque la abuela siempre decía que esas personas eran viejos amigos, Truong sentía que algo no estaba bien. Descubrió algunos detalles extraños, comportamientos sospechosos de la abuela. Mentiras, historias contradictorias. Una página más en el cuaderno registraba un evento especial. Truong había escuchado accidentalmente una conversación entre la abuela y un hombre misterioso en el patio de la casa. Durante la conversación, la abuela mencionó un nombre que Truong nunca había oído. El nombre fue repetido por la abuela con una expresión de gran preocupación, como si fuera una amenaza para ella. La madre de Truong tragó saliva, sus ojos llenos de lágrimas. Nunca había sabido lo que Truong había experimentado durante todo el tiempo que vivió con la abuela. Cada verdad que se revelaba le resultaba incomprensible, preguntándose si su hijo realmente estuvo seguro durante todo ese tiempo. ¿Y la abuela? ¿Realmente era la persona bondadosa en la que siempre había creído? Finalmente, en la última página del cuaderno aparecieron las palabras finales que Truong nunca se había atrevido a decir. «No puedo seguir viviendo en esta casa. Tengo que irme. La abuela tiene demasiados secretos que no puedo descifrar.
Necesito investigar más sobre su pasado y lo que ha estado ocultando. La madre de Truong miró el cuaderno con esos recuerdos difusos como si todo lo que había creído sobre su hijo y la abuela se desmoronara. La vida de Truong no era tan simple como ella pensaba, y ahora tenía que enfrentar una dolorosa verdad. Su hijo había tenido que vivir en un mundo lleno de peligros y secretos que ella no sabía. Truong. ¿Cuánto has tenido que soportar?, dijo la madre de Truong con la voz entrecortada, su corazón lleno de dolor. Tieu-nu miró a la madre de Truong. Sus ojos ya no mostraban el miedo inicial, sino determinación. ¿Qué hacemos ahora, mamá? Lo que hemos encontrado es solo el comienzo. Tenemos que descubrir la verdad sobre la abuela y lo que le ha pasado a Truong. La madre de Truong suspiró, su corazón lleno de tristeza y confusión, pero sabía que ahora no era el momento para detenerse. Debían continuar en su búsqueda de la verdad, sin importar cuántos secretos oscuros y dolorosos los esperaran en el camino. Finalmente, Tieu-nu y la madre de Truong se encontraron frente a la puerta de la habitación en la que creían que estaba Truong. Después de horas de búsqueda agotadas y llenas de preocupación, respiraron profundamente y abrieron la puerta. Cuando la puerta se abrió, la escena que apareció ante ellas las dejó paralizadas. Truong, a quien habían estado buscando durante tanto tiempo, estaba tendido en la cama del hospital. Sin embargo, no era una habitación común del hospital. Esta habitación estaba aislada, separada completamente de las demás habitaciones. Los extraños ruidos provenientes del exterior solo intensificaban el silencio del lugar, lo que hacía que la madre de Truong y Tieu-nu se sintieran aún más inquietas. La madre de Truong corrió hacia la cama, pero Truong no despertó. Estaba allí en la cama con los ojos entrecerrados, el rostro cansado como si acabara de pasar por una pesadilla interminable. Tieu-nu sintió un escalofrío de temor. Percibía que algo no estaba bien en esta habitación y en toda la situación. Truong, Truong. La madre de Truong llamó suavemente mientras le daba una ligera palmadita en el hombro, pero no obtuvo respuesta. Tieu-nu comenzó a buscar alrededor, tratando de descubrir qué había sucedido con Truong. De repente se oyeron pasos desde el final del pasillo. Una figura apareció entrando en la habitación con una postura fría y llena de autoridad. Tieu-nu y la madre de Truong se giraron y cuando sus miradas se encontraron con esa figura, ambas se sintieron paralizadas por el terror. Era un hombre que habían conocido en el pasado, un viejo enemigo de la familia de Truong. Él estaba allí con una mirada fría, su rostro lleno de astucia y maldad. La madre de Truong lo reconoció al instante, su corazón se detuvo. Era Jo-an-min, un hombre que había causado mucho sufrimiento a su familia y que había sido responsable de muchos de los conflictos del pasado. Nos hemos vuelto a encontrar, ¿verdad? Jo-an-min se rió despectivamente, su risa sonaba tan fría como aterradora. Ni la madre de Truong ni Tieu-nu dijeron nada, pero en su interior ambas sentían que el miedo las invadía. Jo-an-min no era alguien con quien se pudiera tratar fácilmente. Era alguien que ya había causado mucho daño a su familia y ahora estaba de nuevo en escena con una nueva trama aún más maliciosa. No piensen que pueden salvar a Truong tan fácilmente, dijo Jo-an-min sin apartar su mirada de la madre de Truong. Él ya no podrá salir de aquí. Todo lo que están haciendo es inútil. Truong ya está bajo mi control. La madre de Truong sintió como la ira comenzaba a hervir dentro de ella, pero sabía que si no actuaban de inmediato, la situación se pondría aún peor. ¿Qué le has hecho a mi hijo? ¿Por qué estás haciendo esto?, gritó su voz llena de dolor y rabia. Jo-an-min se acercó más con un tono sarcástico, dijo: ¿Aún no lo entiendes? He utilizado a la abuela y a Truong para llevar a cabo un gran plan. Todo esto es solo parte de mi juego. Los secretos del pasado de tu familia son el camino hacia mi objetivo. La madre de Truong se sintió aún más confundida e incapaz de entender. ¿Qué estás diciendo?
¿Qué secretos? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Joan Min sonrió maliciosamente. ¿No lo sabes ya los bienes que posee tu familia, los secretos sobre las tierras no exploradas? Todo eso me pertenece. Truong es la única persona que puede ayudarme a cumplir este objetivo, y tú no podrás hacer nada para detenerme. Tieu-nu miró a la madre de Truong, y luego volvió su mirada hacia Joan Min. Podía sentir el peligro en cada palabra de él. No solo era un enemigo común, sino alguien con una gran conspiración capaz de amenazar todo lo que la familia de Truong había tratado de proteger. La madre de Truong respiró profundamente tratando de mantener la calma. Si piensas que puedes controlar a Truong, te equivocas, dijo con voz firme sin miedo. Truong es mi hijo, no te dejaré aprovecharte de él. Joan Min se acercó aún más con una mirada desafiante. ¿Qué vas a hacer? ¿Crees que tienes la fuerza para enfrentarte a mí? No sabes con quién estás lidiando. Estoy frente a alguien impredecible. Pero ante la frialdad y el desdén de Joan Min, la madre de Truong no retrocedió. Sabía que si no actuaba ahora no habría oportunidad de corregir nada. Miró a Tieu-nu, sus ojos llenos de determinación. «Tieu-nu, ayúdame», dijo la madre de Truong con una voz decidida. «No vamos a dejar que él lleve a cabo su plan». Tieu-nu no dijo nada, pero su mirada brilló con determinación. Sabía que este era el momento decisivo, y si no actuaban de inmediato todo podría caer en manos del malvado. La abuela, la persona en la que confiaban, apareció repentinamente desde atrás y se acercó, pero su mirada ya no era tan amable como antes. «Madre de Truong, no me culpes, solo estoy siguiendo órdenes. Joan Min es quien debo obedecer». La madre de Truong miró a la abuela con lágrimas en los ojos. «¿La abuela también fue manipulada? ¿Nunca me hablaste de lo que pasaste?» La abuela bajó la cabeza sin atreverse a mirar a la madre de Truong a los ojos. ¿Yo? Solo estoy siguiendo las órdenes de Joan Min. No pude rechazarlo. No quería ver sufrir a tu familia, pero cometí un error. La situación se volvía cada vez más enrevesada y el dilema se volvía extremadamente complicado. La madre de Truong ahora no solo debía enfrentarse a Joan Min, sino también a las confesiones de la abuela, quien siempre había sido considerada como una amiga. Junto a Tieu-nu, decidieron no retroceder. «Debemos detenerlo, no puede ganar», dijo la madre de Truong con voz firme. Con el apoyo de Tieu-nu y la fuerza decidida de una madre, comenzaron a enfrentarse a Joan Min, el enemigo de su familia. Esta batalla no solo sería un enfrentamiento de inteligencia, sino una lucha a vida o muerte donde cada decisión podría traer consecuencias impredecibles.